Ok. Bueno, entonces buenos días a todos, bienvenidos a este curso de la Ley y Evangelio. Academia Cristo, durante sus cursos, realmente la garantía que da es que ustedes puedan encontrar la paz. Por eso el lema nuestro es aquí tu paz. Mi nombre es Luis Herrera. Yo vivo en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Miami o cerca de Miami, que se llama Doral, hace más o menos unos 20 años. Yo hago parte de la iglesia luterana en Doral llamada Divino Salvador, Divine Savior Church, hace más o menos unos 10 años. He estado participando como estudiante en Academia Cristo por varios años y ellos últimamente me han invitado a ser maestro de sus cursos. Luego, quería decirles, no soy experto en todo, no tengo las respuestas de todo, pero les prometo que si en algún momento hay alguna pregunta que no se vaya, no la tenga la respuesta, pues les prometo que voy a buscar una respuesta para ustedes en la siguiente clase. Es un privilegio, es un honor, una bendición completa realmente estar aquí con ustedes y poder compartir con ustedes la buena noticia de nuestro, de nuestro amado Jesús. Y pues soy casado, tengo una familia pequeña, mi esposa y mi hijo. Mi esposa se llama Adriana, mi hijo se llama Sebastián, él tiene 14 años. Como les dije, vivimos en Miami hace 20 años y realmente es todo un privilegio pues estar aquí. Y les agradezco mucho pues que estén en este curso. Vamos a dejar entrar a Edna. Edna, buenos días. Entonces, lo siguiente, vamos a arrancar con una oración. Nuestro estudio de hoy. Vamos a decir, querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura para que podamos aprender acerca de tu gran amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envía a tu Espíritu Santo para que arraiguemos profundamente en tu palabra, mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, como ustedes saben, el curso fue anunciado como Ley y Evangelio. Este curso hace parte de 3 cursos de un bloque que se llama las enseñanzas de Jesús. Y en este curso, básicamente, vamos a aprender 2 cosas relacionadas con la Biblia, que contiene la Biblia. La primera de ellas es los mandamientos de la ley de Dios, lo que llamamos la ley, y el mensaje de salvación, que es el Evangelio. ¿Sí? Este curso hace parte de la serie de cursos de Discipulado 1 de Academia Cristo. Tal vez algunos de ustedes ya han tomado varios de ellos o algunos de ellos. Y pues el currículo de Discipulado 1 son básicamente 13 cursos en total. La Biblia, que son 6 cursos, 3 cursos del Viejo Testamento, 3 cursos del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, del cual este es uno de esos cursos que tiene 3 cursos. Luego viene identificación espiritual y legalismo, que son 2 cursos. Y luego viene la palabra crece, que son 2 cursos en particular. Los cursos los 2 cursos de identificación espiritual y legalismo, básicamente vemos las diferencias entre las diferentes iglesias que existen y por qué existen esas diferencias. También algunos ataques que hay en referencia a eso. En la serie titulada La Palabra Crece, básicamente recibiremos capacitación acerca de cómo hacer para ser discípulos y cómo multiplicar discípulos. Tal vez algunos de ustedes han tomado algún curso de esos, La Palabra Crece, en general. Durante nuestros cursos vamos a utilizar diferentes herramientas. Utilizamos para poder hacer la tarea y poder ver los videos YouTube,
utilizamos el Zoom, que es una aplicación de videollamada para poder participar en estas clases. Utilizamos el WhatsApp para comunicarnos entre nosotros y tener información en referencia a la tarea, en referencia a preguntas que puedan haber y todo lo relacionado con este curso. Y también tenemos el recurso de la Biblia. La Biblia, pues ustedes pueden tener la Biblia física en sus manos o ustedes en su tableta o en su celular podrían también, estoy dejando entrar 3 personas más, podrían también estudiar la Biblia o leer la Biblia en su móvil o en su tableta, como les decía. Entonces, realmente hoy en día Dios nos ha proveído de muchas herramientas que existen en el mundo actual para poder proclamar su palabra. Bienvenido, Abel. Lisette. Madeni. Bienvenidos a todos. Entonces, ¿qué es muy importante en nuestras clases para comenzar? Hay unas reglas como de comportamiento, se puede decir, que hacen que nuestra clase sea una clase amable, llevadera y tranquila. La primera es que mostremos respeto. ¿A qué se refiere eso? Que vengamos preparados, que hayamos leído la tarea, que seamos puntuales en la llegada de la clase, que seamos respetuosos con los profesores que nos sirven, que seamos respetuosos y pacientes con los compañeros en la clase y que también mostremos respeto en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp está creado para nuestro servicio y servicio de información para el curso. Entonces, básicamente, si podemos hacer eso, vamos a estar viviendo en armonía y tranquilos. Ahora vamos a ir a las preguntas de repaso. Vamos a hablar de las preguntas que estaban en la tarea. En la medida que quieran ustedes participar, pueden levantar la manito. Y yo voy a estar pendiente de quién levanta la manito para hablar. Si quieren pueden hablar. Si no hay nadie que está hablando, no hay problema. Lo importante es que tratemos de mantener el orden para que todos tengan el chance de comentar o decir algo. ¿Ok? En este momento tenemos 14 personas en la clase. Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es un catecismo? Salvador. Es una herramienta para la enseñanza, una declaración de lo que se cree y se enseña. Sí, buena respuesta. Pastor. Dígame, César. Creo que es como una guía muy práctica para, como decía el hermano, para enseñar la palabra de Dios. Es como lo que yo entiendo del catecismo. Sí, señor. Buena respuesta. ¿Alguien más quiere comentar? Blanca. Sí, señor, el catecismo, hay unos que dicen la verdad y otros que no, y el de Lutero es el que dice la verdad. Sí, señora, hay catecismos que se han escrito, que se apartan de la verdad escrita en la Biblia, y el catecismo de Lutero consideramos es un catecismo que está apegado a lo que la Biblia dice y su verdad. Entonces, hay que tener cuidado con la palabra como tal, porque el hecho de que diga catecismo simplemente no es la garantía de que lo que está escrito en el catecismo sea la palabra o fiel a la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, ¿alguien más quiere comentar? Bueno, entonces, efectivamente, como han dicho antes, es una herramienta para aprender. Es una herramienta diseñada para enseñarle a las personas acerca de la palabra de Dios.
hay catecismos efectivamente malos que no enseñan exactamente lo que dice la Biblia. Por eso hay que tener cuidado y siempre referirse a la Biblia. Nosotros aquí en Academia Cristo nos referimos a lo que establece el Catecismo Menor de Martín Lutero, que es una explicación y un resumen correcto de la Biblia, ¿sí? Y si ustedes aún no lo tienen, me dejan saber y yo se los puedo mandar por el grupo de WhatsApp para que lo tengan, una versión en PDF digital para que ustedes lo puedan leer y ver. Y hay una cosa muy importante. Aquí hablamos de los de Berea en Hechos 17. En el segundo viaje de Pablo, cuando él estaba en Tesalónica y se pusieron bravos en Tesalónica y lo mandaron corriendo para Berea, él llegó a esta ciudad y esta ciudad en particular tenía una característica muy especial que él comentó. Y es que los bereanos, cada cosa que Pablo les decía, ellos iban a la Biblia a verificar. Y chequeaban si lo que Pablo decía era cierto, si hacía sentido con las escrituras que ellos tenían disponibles en ese momento. Esa es básicamente la invitación que nosotros hacemos, es que cualquier cosa que ustedes les digan o vean o que lean en diferentes documentos, siempre vayan a la Biblia y traten de encontrar si lo que está diciendo tiene sentido y está realmente fiel a lo que la Biblia dice. La siguiente pregunta. ¿Palabra de quién es la Biblia? ¿Quién quiere participar? La Biblia, pastor, es la palabra de Dios. Gracias, César. Blanca. Es inspirada por el Espíritu Santo y es la palabra de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Sí, muy buena respuesta. ¿Alguien más quiere participar? Efectivamente, como decía Blanca y como decía César, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Muchos escritores, pero un solo autor. Muchos escritores escribieron la Biblia, pero solamente un autor. Esa es la razón por la cual la Biblia no tiene contradicciones y la Biblia es una sola pieza, de principio a fin, porque hay solo un autor y ese autor es Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Ya Blanca nos había compartido eso. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la Biblia? Salvador. Mostrarnos el perdón de Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo. Blanca. Blanca levantó la mano. Sí, señor, Jesucristo es el punto principal de la Biblia. Ok. Luz Estela. Mi compañero lo dijo, mostrarnos a Jesús como nuestro Salvador. Lisette. Lisette tiene la manito levantada. Lisette. Aló, creo que Lisette tiene problemas. Jorge. Sí, bendiciones, pastor. El punto principal de la Biblia es la salvación de nosotros. Ok. Muy bien. Gracias, Jorge. Ahora vamos a mirar qué dice. ¿Qué es la primera cosa que nos muestra la Biblia a veces? En la parte de la ley, que tenemos una relación rota con Dios. Muestra todos los pecados que el ser humano es capaz de cometer, ¿cierto? También habla de que solo Dios pudo arreglar esa relación. Que Jesús es nuestro único sustituto
Y en Timoteo 2, 3:15 dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer un sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos trae ese mensaje de salvación. Ustedes ya lo han dicho, nos trae ese mensaje donde nosotros no somos suficientes para salvarnos, sino que necesitamos un redentor que nos lleva al cielo. Una persona que cumplió perfectamente con toda la ley y que por su perfección en su vida, a pesar de todo eso, pagó por todos nuestros pecados y eso es lo que nos llevó al cielo. Entonces no hay nada que debamos hacer, ni nada que esté en nuestras manos para lograr esa salvación, y ese es el mensaje que la Biblia tiene. Veo que Jorge tiene la manito levantada todavía. Esa manito es tricky. Yo la he aprendido a manejar muy pocas veces. Ahorita que estoy de maestro es más fácil, pero cuando uno la levanta, voy a dejar entrar a Simón, que acaba de llegar. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias? ¿Qué creen ustedes? Salvador. Porque Dios ha seguido, no sé cómo se pronuncia la palabra, preservando su palabra. Preservando, sí señor. Perdón. Está bien. Blanca. Y por ejemplo, cuando a Jeremías se le quemó el rollo, entonces ahí Dios le dijo que recuperara eso, ¿no? Para que todo quedara escrito, y como es inspiración divina, pues es confiable, porque es por la palabra de Dios. El Espíritu Santo iluminando a los escritores para que escriban esa palabra. En el caso particular que menciona Blanca, en esa historia del rey malvado que decide quemar el pergamino de cuero para eliminar la palabra de Dios, aún así Dios le dice a Jeremías, no señor, escríbala de nuevo, vuélvala a poner, es mi palabra, tiene que perdurar. Jorge. Sí, bendiciones, pastor. Debemos seguir creyendo en la Biblia porque es viva y eficaz. Y la verdad que es una verdad. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mi palabra. Y hay muchos textos en la Biblia que uno podría esgrimir que fundamentan o basan esta verdad. Entonces, Dios efectivamente preserva su palabra. En Isaías 48 dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Este profeta pone esta profecía y esta promesa de Dios públicamente. En Jeremías 36:98, para los que quieran leer, está la historia de este rey malvado que quiere destruir la palabra porque él no está de acuerdo con ella, y cómo Dios actúa a través de Jeremías para volver a crear su palabra y dejarla para la posteridad. Otra cosa, que no hay diferencias en las copias que cambien doctrina. Entonces ustedes podrán pensar que hay muchas traducciones que se han hecho de la Biblia, y las traducciones que se han hecho normalmente son para facilitar el entendimiento con los cambios de lenguaje o los cambios de moda de la sociedad, de diferentes palabras, pero la Biblia siempre mantiene su doctrina y su mensaje. Claro está, hay algunos grupos que han cambiado la Biblia a su acomodo, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno encuentra algún libro que se contradice o que contradice la Biblia, y está básicamente dándose cuenta que el libro que está leyendo, la Biblia que está leyendo, no es fiel como parece. La Biblia no tiene contradicciones, Dios no se contradice, Dios no se equivoca. Ok, ahora vamos a arrancar con nuestra lección. Ya hicimos el repaso. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de la tarea que tuvimos? ¿Alguna inquietud que haya quedado? Recuerden que los bereanos iban a la Biblia, y los bereanos, ellos preguntaban mucho en referencia a lo que les explicaban. Entonces, las preguntas que ustedes puedan tener son la oportunidad para profundizar un poquito más. Como les dije al principio, tal vez no tengo las respuestas de todo, pero si hay alguna pregunta que queda sin resolver, les prometo pues traer la respuesta en la próxima clase. Entonces,
¿Hay alguna pregunta en este momento hasta aquí de la tarea? Angélica llegó. Bueno, buenos días a todos los que han llegado últimamente. Los he dejado entrar. La última persona que dejó entrar fue Angélica. Bienvenida. Estamos en la parte donde arrancamos la lección. Ya hicimos el repaso de la tarea, entonces espero que todos hayan podido ver el video y podido contestar las preguntas. Entonces vamos a arrancar con la lección de hoy. Entonces, en la lección de hoy, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia fue escrita en un periodo de más o menos 1600 años y que Dios utilizó a más de una docena de hombres para escribirla. Y además, esta Biblia que hoy día conocemos, a pesar de que fue escrita por varios hombres, no tiene una sola contradicción y ha venido perdurando en el tiempo. ¿Sí? Ese es el milagro que Dios ha hecho. A pesar de que estos hombres, cada uno de estos hombres que escribieron los libros diferentes de la Biblia, ustedes pueden, a pesar de que Dios los inspiró, pueden ver sus estilos particulares en cada uno de ellos. Sí, el rey David escribió Salmos, el rey Salomón escribió Proverbios, y Salomón, ¿cuál fue el regalo que Salomón le pidió a Dios? Sabiduría. Entonces los proverbios son escritos de sabiduría y Dios actuó en Salomón para que eso perdurara. Adicionalmente la Biblia, otra cosa que es bien simpática y particular de la Biblia fue escrita en 2 idiomas diferentes dependiendo de las épocas de la humanidad. Un idioma fue el hebreo, que era un idioma muy común en la época del Viejo Testamento cuando se escribió, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ese Nuevo Testamento, el griego en su época era el idioma más hablado por la gente en esa época alrededor de Judea y demás. Entonces, Dios también se va actualizando. ¿Sí? Y por lo menos hoy, si ustedes se dan cuenta, hoy estamos estudiando la Biblia utilizando medios digitales que han sido posibles por Él y que hoy nos permiten llegar a muchas personas y poder dar la buena nueva del Evangelio a través de esto. Dice Lisette que no puede activar su micrófono. Un momento, por favor. Hay otras 2 personas entrando. Ok. ¿Alguna pregunta está ahí? Luego, de estos 2 idiomas originales, del hebreo y del griego, han habido traducciones directamente de estos idiomas a diferentes versiones. Tal vez ustedes conocen la Reina Valera, la 1960 o la Reina Valera contemporánea. Esa fue una Biblia que fue traducida por 2 monjes, Reina y Valera, y ha sido actualizada a lo largo del tiempo. Se tradujo al español en su momento de los 2 idiomas originales. Y la nueva traducción internacional, que es una traducción que se hizo de estos idiomas a inglés y al español. Como ya lo hemos dicho antes y ya lo hemos mencionado antes, la Biblia está escrita por un solo autor. Luego es un libro completo, ¿sí? Es un libro que de alguna manera tiene toda la información que necesitamos para entender qué es lo que quiere Dios con nosotros, ¿sí? Sin embargo, para poder entender lo que la Biblia dice, hay que tener en cuenta qué tipo de libro estamos leyendo, ya sea que sea una carta, una epístola, o que sea un libro histórico, o que sea una canción, o tratar de entender qué es lo que quiere decir el autor como tal. De alguna manera, cada vez que estemos en una situación donde algo que leemos de la Biblia no lo entendemos, la mejor forma es dejar que la Biblia misma se interprete. ¿Eso qué significa? Eso significa que vamos a ir a buscar en otra parte de la Biblia qué es lo que la Biblia quiere decir con esto, ¿sí?
Es muy importante poder hacerlo. Entre más leamos la Biblia, vamos a entender más algunas cosas que en algunos versículos no son tan claras. Y entre más escudriñemos las escrituras como los bereanos, vamos a entender más la Biblia. Luego, por eso es muy importante que ustedes en estas clases puedan hacer las preguntas que quieran. Si yo veo que hay alguna pregunta que está salida del tema, les voy a dejar saber y tal vez al final podemos hacer tiempo, al final de la clase, quedarme un ratico para poderles contestar las preguntas que tal vez están un poquito fuera del tema. Pero si están dentro del tema, vamos a tratar de contestar las preguntas que más se puedan. Ok. Antes de comenzar con las preguntas que tiene la clase, quisiera pues compartir con ustedes algunas palabras de Jesús en Juan 15, 5 al 6 y Juan 17 al 7. Y es una lectura de la Biblia que me gusta mucho también. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará, y a esto se les recogeré y se les arrojará al fuego y allí arderá. En el capítulo 17 dice una oración de Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si no estamos pegados a Jesús a través de su palabra, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a secar porque estamos lejos de esa vid. No vamos a poder crecer en regalos porque estamos separados de él. Entonces es muy importante escudriñar las escrituras, estar pegado a la palabra y estudiar al respecto. Ok, ahora entonces vamos a empezar con las preguntas de la clase de hoy. Estas son preguntas que nos pueden hacer a nosotros y que es importante saber cómo contestarlas en ocasiones. Y también la forma de contestarlas. Entonces, la primera pregunta es, muchas personas nos dicen, ¿esta es tu interpretación de la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo deberíamos contestar esa pregunta si no la hacen? ¿Está usted interpretando la Biblia en lo que me está diciendo? Salvador. Es muy buena pregunta. A mí me lo hicieron y no supe qué responder. Si me puede ayudar con eso. Bueno, la idea es darles herramientas para que puedan tal vez contestar las preguntas. César. Sí, bueno, yo en ese caso, de decir es tu interpretación, creo que es incorrecto, porque la Biblia misma dice que la escritura no es de interpretación privada, ¿cierto? Entonces, no es la interpretación mía, es lo que quiso decir el Espíritu Santo en ese momento. Creo que es lo que yo entiendo y lo que siempre nos han enseñado en academia, que la Biblia se interpreta a sí mismo de acuerdo a lo que quiso decir el Espíritu Santo, ¿cierto? Jorge. Sí, pastor, hay muchos que interpretan la Biblia para su propio bien. El apóstol Pablo dijo o el apóstol Pedro dijo que Pablo enseñaba algunas cosas difíciles de comprender. Si lo dijo Pedro, que es un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces interpretamos la Biblia o interpretan la Biblia para su propio bien, pues, y la Biblia, realmente que si no tenemos al Espíritu de Dios no la vamos a poder entender. Ok, gracias Jorge. Es muy importante no solamente entender cómo contestar esta pregunta, pero también entender con qué actitud debemos contestar una pregunta de estas. Muchas veces cuando estamos abocados en decirle a una persona lo que es el mensaje de salvación, podemos encontrar resistencia. Esta es una de esas preguntas donde te preguntan, ¿esto es lo que usted piensa?
¿O esto es qué? ¿Sí? Entonces muchas veces puede ser una pregunta que genere algún tipo de rechazo en nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud nuestra para responder? ¿Cuál creen ustedes debe ser la actitud para contrarrestar esta pregunta? ¿Qué es lo que debemos nosotros como cristianos hacer en ese sentido? Jorge. Con humildad y con amor. Blanca. Lo mismo que iba a decir el que dijo el pastor. Ok. César. Sí, pastor, ahí lo que hay que hacer es respetuoso de la persona, pero también con amor, ¿cierto? Digamos, entendiendo a la persona y a la... Se le fue en silencio el micrófono, César. Ahora creo que sí lo escuchamos. Entonces, decía César y todos comentaban que la actitud que debemos tener es amable, es ser una actitud con amor por las personas que tenemos enfrente. Al fin y al cabo, Jesús murió por todos nosotros. Entonces, tenemos que responder con amor. Tenemos que también hacer preguntas. Es posible que la persona tenga alguna duda diferente que quiera entender y podemos nosotros aclarársela. Escuchar es importante. Muchas veces no escuchamos, sino queremos simplemente decir lo que pensamos. Entonces, escuchamos lo que la persona tiene que decir respecto a lo que estamos hablando, es importante también. Y lo otro es sembrar semillas. Nosotros somos herramientas del Espíritu Santo. Nosotros no somos los que hacemos el trabajo ni los que ponemos las semillas, los que sembramos las semillas. Nosotros simplemente somos instrumentos. Y el Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo es el que obra. Ya lo han dicho antes. No somos nosotros. Somos un instrumento de Dios para llevar su palabra a los demás. ¿Cómo queremos tratar a la escritura? ¿Cómo creen ustedes debemos tratar la escritura? Blanca. Con convencimiento de que es la palabra de Dios, que debemos guardarla, que debemos más o menos ponerla en práctica, ¿no? Que es muy difícil, pastor, pero que sí debemos, empezando por guardar los mandamientos, ¿no? A ver si con la ayuda de Dios podemos llegar a ser mejores personas y llegar a ser mejores cristianos, pastor. Gracias, Blanca. Jorge. Con reverencia, pastor. Con reverencia. Ok. ¿De quién es la palabra? ¿De quién es la palabra? En la Biblia, ¿de quién es la palabra? De César, Dios. de Dios. ¿Qué tiene esta frase que está aquí en la pantalla que está tachada? ¿Por qué creen que está tachada? La Biblia contiene la palabra de Dios. Blanca. Pues se tachó como para resaltar, ¿no? ¿No? No. César. Simón. Buenos días y Dios bendiga a todos. Buenos días, Simón. Bienvenido. Bien. Gracias. Yo pienso que usted la tachó para decir que no es verdad, para negar esa afirmación. Sin embargo, yo quiero decir un comentario acerca de eso. Últimamente se está vendiendo la idea de que no todo lo que está en la Biblia se debe asumir como palabra pura de Dios, sino que solamente lo que Dios dijo de manera textual es lo que se ha de tomar como palabra de Dios. Por ejemplo, es el caso
en el que Pablo dice algunas cosas, por ejemplo, en el caso cuando habla del matrimonio, que dice, Dios dice tal o cual cosa, pero yo digo, y esto no lo dice el Señor, sino yo, tal y tal cosa. Entonces, vemos que hay palabra de Dios y también hay palabra de los autores. Hay opiniones de los autores y hay palabra de Dios de manera concreta. También estuve leyendo donde Balaán decía y profetizaba cosas y esas no eran palabras de Dios, esas eran palabras de Balaán. Entonces, sí, y se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta que Balaán estaba haciendo profecías falsas. exacto. Entonces, Pero en la Biblia está esa historia precisamente para poder entender esa verdad. exacto. ¿Y qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Es exactamente la palabra de Dios. No está partido o no contiene más cosas en la Biblia. Lo que muchas iglesias últimamente han querido hacer o personas han querido hacer es desvirtuar la Biblia diciendo que hay ciertas cosas que parecieran ser no inspiradas por Dios, pero la opinión del autor, como lo está diciendo ahorita Simón. Y resulta que eso es básicamente un ataque frontal hacia la Biblia diciendo no es la verdad absoluta, no es la palabra revelada de Dios. No, todo lo que Dios les dijo a estas personas en su inspiración, incluyendo sus comentarios, son palabra revelada de Dios. Entonces, eso es muy importante entender, que la Biblia no son pedacitos, ¿sí? No son trozos, es todo el libro, desde el principio hasta el final, es la palabra inspirada de Dios. Y ese es el mensaje completo de Dios hacia nosotros, ¿ok? Hay muchos versículos, como les decía antes, que pueden demostrar eso y lo repiten una y otra vez. Y en la Biblia hay espejos de personas que han hecho lo contrario de lo que Dios quiere. Y lo que Dios hace con la Biblia es mostrarnos esos pecados que con ese espejo que tenemos en la ley y en la Biblia, nos damos cuenta de quiénes somos. Somos caídos de la gracia de Dios. No tenemos ningún tipo de beneficio y todos somos pecadores. Simón, ¿tiene la mano levantada todavía? sí, lo que yo quería concluir es que ciertamente yo pienso y creo eso mismo que usted acaba de decir. Yo pienso que la Biblia en su contexto general es palabra de Dios, aunque en algunas cosas se queden ahí como ejemplo, como espejo, como dice, pero que al final Dios la filtró y le da un aval como que es la palabra precisamente de su boca. Aunque una tienen un propósito diferente a otras, pero en esencia palabra del Señor. Una cosa que es muy importante, no hay errores, es infalible, no falla. Y un profesor mío de hace muchos años me dijo, hay 5 cosas que usted tiene que verificar en respecto a la Biblia. Número 1, no hay contradicciones. Número 2, hay alrededor de 300 profecías que apuntan a Jesús y Jesús las cumplió todas, ¿ok? Otra cosa importante de la Biblia, que es posiblemente lo que más hace que el ser humano ataque la Biblia, es que la Biblia contradice la razón humana, ¿sí? La Biblia no premia al ser humano, la Biblia muestra al ser humano en toda su magnitud pecadora. Mientras otros libros lo que hacen es alabar al ser humano y hacer que el ser humano sea el que es. La cuarta es que va a perdurar hasta el fin de los tiempos. No importa qué pase, no importa cuántas traducciones hagan, no importa cuántas copias hagan, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo a través de los siglos. Y la última es que tiene el poder para convencer a personas. La palabra es poderosa, la palabra tiene un poder inmenso sobre nosotros. Entonces, eso es lo que hace pensar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién tiene que ver, qué tiene que ver que esta conversación con el tema de la verdad absoluta? Simón comentaba un poquito eso. Simón. No, disculpe, estaba bajándola la mano. Ok, tranquilo. Tranquilo. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a esto?
¿Qué tiene que ver esta conversación con el tema de la verdad absoluta? Blanca. Que en la Santa Biblia encontramos la verdad absoluta porque fue todo lo que pasó. Como usted acaba de decir, Jesús cumplió todas las profecías y los pactos y las promesas se llevaron a cabo. Gracias, Blanca. César. Sí, hablando de que la Biblia es la verdad absoluta, porque hay muchas verdades y cada quien puede decir yo tengo mi verdad y es esto y es aquello, pero la Biblia, por ser inspirada por Dios, es y será la única verdad absoluta por encima de cualquier otro razonamiento de hombre. Es y seguirá siendo la verdad absoluta. Jorge. Sí, hermano, pienso yo, para que nosotros podamos creer que esta palabra es la verdad de Dios, tiene que ser revelada por el Espíritu Santo de Dios. Hay muchos espíritus y de los cuales también son los que pueden utilizar a una persona para decir la Biblia no es absolutamente la verdad, porque el enemigo, la verdad que es astuto. Y precisamente esto es uno de los ataques más grandes que nosotros recibimos cuando estamos compartiendo con personas la Biblia, ¿no? Mucha gente nos dice, esa es solamente su interpretación, ya la hemos visto antes. ¿Sí? Muchos no creen hoy en día en esta sociedad que la verdad es absoluta. Hoy en día hay muchas verdades relativas. ¿Relativas a quién? ¿A quién las está diciendo? Relativas a razas, relativas a género, relativas a verdades respecto a la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Destruir la verdad absoluta. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Destruir la Biblia. Hacer creer al ser humano que la verdad puede ser negociable y que lo que está escrito en la Biblia no es la palabra de Dios, no es la verdad absoluta de Dios. Efectivamente, solo el Espíritu Santo obra para que una persona pueda creer que eso sea verdad. Nosotros que sabemos esa verdad, lo único que podemos hacer es compartirla. Coger esa lámpara que tenemos y que nos han dado y en vez de ponerla bajo la mesa, ponerla encima de la mesa y mostrarle a la gente la verdad. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sí, otra vez, Dios diciendo, esto es verdad, es la única verdad. Y lo santifico con esa verdad. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién se acuerda? Son muy famosas. Jesús. Jorge, Jesús proclama que Él es el único camino, que Él es la única verdad y que nadie va al Padre sino a través de Él. ¿Sí? Esta es una verdad absoluta que Él proclamó en la Biblia. ¿Ok? ¿Necesitamos revelaciones directas hoy en día? ¿Qué creen ustedes? Salvador. No. Simón. Yo creo que no necesitamos ninguna revelación directa, porque ya todo fue revelado, ya Dios habló a través del Señor Jesucristo. Sin embargo, yo pienso que sí el Señor puede, a términos, diríamos, personales, en una que otra cuestión que nosotros necesitemos una que otra dirección, el Señor nos puede guiar o darnos una revelación a través de un sueño, a través de una meditación o una profecía, una visión, y darnos una que otra respuesta que nosotros estemos pidiendo. Ese es mi caso, en algunos casos, no como cuestión de hacer una doctrina o de predicar un evangelio diferente o cosas similares, sino algo en particular sobre una cuestión personal. Gracias, Simón. César. Sí, pastor.
Pues yo creo lo que siempre hemos estudiado y nos han enseñado y la Biblia nos dice, la Biblia se escribió para toda la humanidad, para dirigir al hombre, de manera que todo está contenido en la Biblia y como decía el hermano, no necesitamos una revelación directa porque ya está escrito. Ya Dios estableció sus parámetros en la Biblia. Así que todo lo que queremos saber y lo que necesita el hombre está en la Biblia, pastor. Muchas gracias, César. Así es. Jorge. Sí, pastor. Como dice el hermano, todo lo que el ser humano necesita está en la Biblia y Dios no puede pasar por encima de su palabra. Quizás necesitemos alguna revelación, pero todo tiene que ir acorde con la palabra, porque si no diríamos, no, ya no necesito la palabra, no necesito leerla porque yo tengo conexión directa con el Dios eterno. No, entonces Dios estaría pasando por encima de su palabra y Él no puede pasar por encima de su palabra. Okay, vamos a seguir con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el deseo más grande que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que más quiere Dios para nosotros? Blanca. Que nos salvemos, ¿no? Jorge. Lo que más desea para nosotros el Señor es la salvación de nuestra alma. Simón. Yo pienso que lo que Dios más quiere es que nosotros conozcamos a su Hijo a través de su palabra y por ende seamos salvos. Ok, gracias. César. Sí, ya los hermanos lo dijeron, pastor. Lo que Dios más desea es que los hombres sean salvos, como dice por allá creo que es en Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Muy bien, César. Ese es el versículo que tenemos para ilustrar eso. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres, la humanidad completa, sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Sí? Eso es el deseo que tiene Dios para nosotros. ¿Sí? ¿Se completa este deseo en la Biblia? ¿Qué creen ustedes? Blanca. En la Biblia dice completa al morir él en la cruz, pero nosotros debemos poner de nuestra parte y aborrecer el pecado. Realmente la Biblia dice solamente que Dios ya pagó absolutamente todo por nosotros. Jesús murió en la cruz y todo está pago. Todo está pago. Nosotros hacemos cosas por agradecimiento, porque amamos a Jesús y nace en nuestro corazón hacer esas cosas buenas, no porque tengamos que hacer cosas buenas para salvarnos. Simón. Afirmativamente, creo que se cumple al 100% y el mismo Señor Jesucristo dijo, consumado es. Ya la profecía y todo fue completado, hecho en Jesús. Gracias, Simón. César. Sí, pastor. Claro que sí. La salvación se cumplió con la venida de Cristo, su muerte, su sufrimiento, la vida perfecta que llevó, y toda persona que ejerza fe, que crea en el Salvador Jesucristo, en su Hijo, en el Hijo de Dios, es salvo tal cual como quiere Jesús, Dios que seamos. Muchas gracias, César. Y aquí hay un versículo de la Biblia para ilustrar esto, que ya lo hemos leído antes, y es segunda de Timoteo 3:15. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? La Biblia trae ese conocimiento y me salvo solo a través de Jesús. Si Dios quisiera hablar otra vez, contradiría o cambiaría algo de lo que ya tenemos en la Biblia. ¿Qué creen ustedes? Jorge. No, yo creo que no podría cambiar, porque la Biblia es su palabra. La verdad que hemos estado hablando de que la Biblia
lo que está escrito ahí es inspiración de nuestro Padre Celestial y no puede cambiar. Blanca. No, no puede cambiar porque lo que está escrito, escrito está. César. Simón, también vi que levantó la mano. Sí, pienso que el Señor no cambiaría porque un cambio sería como una indicación de error, como que se equivocó. Y Dios no se equivoca, no es hijo de hombre para arrepentirse. Exactamente. Dios no miente ni cambia. ¿Sí? El no es como el diablo, que cambia cada momento a su acomodo para engañarnos. Él no cambia. Luego, si él fuera a hablar otra vez, repetiría el mensaje. No lo va a cambiar. Por eso es muy importante para nosotros como cristianos, que todo lo que escuchemos respecto a la Biblia lo vayamos a mirar, lo vayamos a estudiar, lo vayamos a comparar, para ver si lo que en la Biblia se compagina con lo que nos están diciendo. Esa es la herramienta que tenemos para encontrar cuando un mensaje que viene no es un mensaje fiel a la Biblia. ¿Por qué debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensajes de Dios? Blanca. Porque las profecías se acabaron en el Antiguo Testamento, pastor. Ahí era donde había profecías, ahora ya no hay. Simón. En ese sentido, yo pienso que ya no hay una revelación nueva de evangelio. Pero insisto, hay dones de profecía, aunque ya no, vamos a decir, el establishment que había de profetas, como en el caso de los jueces, o como una figura de jueces o de guía del pueblo, como en aquellos tiempos, pero sí se manifiesta el don en la que tú en uno que otro momento puedes profetizar o ver hacia el futuro. Ahora bien, repito, o lo que yo pienso, creo, es referente a un tema en específico local, a una comunidad, a una persona, a una iglesia, no como un nuevo evangelio para la humanidad en general, o como una palabra, diríamos, general o absoluta del cielo a la tierra para la humanidad. Vemos que hoy en día, Salvador, ¿quieres comentar? Sí, solo que sobre la pregunta, yo me hago una pregunta a mí mismo siempre que escucho a personas decir que Dios les habló y que tienen palabra para alguna persona. Y mi pregunta que me hago a mí mismo es, ¿dónde escuchamos a Dios? ¿En la denominación o en la Biblia? Y mi respuesta es que la denominación nos enseña y nos ayuda a entender la palabra de Dios, que no necesito más, que si quiero escuchar a Dios, ahí está en la Biblia, lo que Él tenga que decirnos. Muchas gracias, Salvador y Simón. Y básicamente con el tema de la profecía hoy en día, si uno revisa la Biblia, profetizar es no realmente mirar hacia el futuro, es poder explicar la palabra de Dios, es parte del regalo de profetizar, de poder hacer entendimiento de la palabra de Dios. Es un regalo que uno puede recibir, pero eso no significa que yo voy a ver el futuro o que va a declarar una doctrina nueva o que va a cambiar la Biblia porque soy un nuevo profeta, porque no existen los profetas nuevos, ¿ok? Y la Biblia nos lo advierte, dice 2 Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza del ángel de luz. Acuérdense que cuando Jesús fue tentado después de ser bautizado, ¿qué hizo el diablo? El diablo utilizó hasta la palabra de Dios para tratar de que Jesús cayera. ¿Sí? Luego, a pesar de que sabemos la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado porque hasta el diablo la utiliza en nuestra contra y la manipula en nuestra contra. Entonces tenemos que tener cuidado y por eso es importante tener una desconfianza sana. ¿Qué es una desconfianza sana? Miremos la Biblia a ver qué dice respecto a esto. Miremos qué nos habla, miremos qué tiene Dios para mí en la Biblia. Y lo que decía Salvador antes,
Si voy a la Biblia, voy a encontrar qué es lo que quiere Dios para mí. ¿Ok? Y hay un proverbio que está por ahí: lobo en prenda de oveja. Hay muchos lobos por ahí vestidos de ovejas. Y son el diablo tratando de cazarnos. ¿Por qué quieren las personas la certeza adicional de que Dios les está hablando? ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? Mucha gente que quiere entender qué es lo que quiere Dios decir para alguna circunstancia de su vida. Entonces hay personas que buscan eso cuando están tomando decisiones. ¿Sí? Pero de alguna manera, cuando uno piensa que Dios le va a hablar para decidir algo fácil, ¿sí? Lo importante es entender que Dios nos da una libertad amplia, ¿sí? Nos da la posibilidad de escoger con base en lo que Él nos dice en la Biblia, ¿sí? Y eso significa no simplemente ir a decirle a Dios: oh Dios, dime para dónde coger. ¿Voy a ser médico o voy a ser arquitecto? Dímelo por favor, dame la revelación. Realmente la ruta sería muy fácil si simplemente Dios nos dijera todo eso. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos el trabajo de orar, el trabajo de pedir consejo, de mirar los pros y los contras. Y lo mejor de todo es confiar en Él. ¿Qué confianza está en Él? Que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él nos va a dar lo que necesitamos. No necesariamente lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y siempre va a ser lo mejor para nosotros. Entonces, si nosotros tomamos el trabajo de orar, pedir consejo, hablar con las personas, evaluar los pros y los contras, y confiamos en Dios, estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. No simplemente elevar nuestra cabeza y decirle: Dios, háblame y dime, porque Él ya habló. Está en la Biblia. ¿Sí? Y lo que queramos saber nos dio una libertad amplia en utilizar estas herramientas para encontrar nuestras propias respuestas. Tengo a Edna con la mano levantada y después Simón. Sí, respecto a eso que estamos comentando, yo lo compararía, perdone, soy muy ignorante en la palabra, soy nueva, sin embargo ahorita estoy reflexionando de lo que están diciendo todos. Está bien, yo está lo bien. compararía con las personas que tienen como un péndulo. Yo conocí personas que, que se guiaban por un péndulo y que si daba vueltas era que no, y que si se movía de un lado a otro era que sí. Entonces, ellas para tomar una decisión, pues a veces hasta de trabajo, jefes y todo, se concentraban y no era gente a lo mejor que creyera en el diablo ni nada de eso, sino que ellos querían una guía y sabían, y ellos confiaban en, en el péndulo, ¿no? En ese oráculo. Que alguien, no, un ángel o un diablo, no sé quién, porque no sé qué se encomendaban, les iba a dar la respuesta correcta, ¿no? La decisión correcta. Entonces, yo pienso, dentro de mi ignorancia, que si uno está esperando una revelación, es tanto así como esperar un espíritu, una señal, un algo, estar esperando, ¿qué debo hacer? Si lo debo hacer o no lo debo hacer, ¿para dónde debo de ir? Entonces, no estamos confiando plenamente en las escrituras, sino estamos desconfiando y necesitamos aparte, pues, algo tangible para que Sí, nosotros realmente creamos. Exactamente, Aina, cuando yo quiero saber exactamente cuál es mi mejor opción, yo estoy básicamente desafiando ese principio de que Dios quiere lo mejor para mí. No importa lo que decidas, Él va a hacer lo mejor para ti. Y Dios te da esa libertad de ir a buscar lo que a ti más te conviene y cuáles son las cosas que lo que lo puedes a Él agradar, ¿sí? Si yo tengo la decisión de convertirme en un jugador de póker profesional y ganar muchos millones de dólares, a de pronto ser un pastor, ¿sí? Y espero que Dios me dé la razón de querer ir a jugar a ser el campeón de póker
y entonces me acuesto y digo, hoy soñé, Dios me dijo que yo tenía que ser el mejor campeón de póker. Si ustedes se dan cuenta, eso no es realmente, a pesar de que sea tal vez la respuesta que yo quería escuchar, no es lo que quiere Dios, ¿no? No es lo que quiere Dios. Entonces, ¿y cómo encuentro lo que quiere Dios? Orando, pidiendo consejo a la gente que está alrededor. ¿Por qué Dios pone gente alrededor tuyo? ¿Ustedes creen que eso es una coincidencia? ¿Ustedes creen que eso es un acto de pura suerte? Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto en este mundo rodeado de las personas que necesitamos para guiarnos, rodeado de los elementos que necesitamos para tener una vida buena, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Luego, nada de lo que nosotros salgamos a buscar como revelación va a ser algo bueno para nosotros, porque estamos desechando lo que Dios nos ha regalado, y es esa libertad de poder discernir por nosotros mismos usando su palabra, que es lo mejor para nosotros, con la bendición que Él tiene, su confiar en Él todo el tiempo. Si no confiamos en Él todo el tiempo, pues simplemente no vamos a tener lo que Él quiere que sea lo mejor para nosotros. Simón, veo que sigues con la mano levantada. Gracias, pastor. Gracias, maestro. A mí me gustaría tener un intercambio de impresiones después de clase con usted. Claro que sí, claro que sí. Yo me quedo un ratico y hablamos, Simón. Sí, también en este preciso instante quiero decir que esa práctica de buscar, diríamos, confirmaciones. Yo tengo un background religioso de los evangélicos pentecostales, y después yo empecé mi viaje a la búsqueda de, vamos a decir, a depurar todas las doctrinas, y en esto me encuentro, pero no niego, vamos a decir, mi pasado religioso, y en mi entorno se utilizaba mucho cuando se iba a tomar decisiones, y yo lo he utilizado y lo uso todavía, de orar al Señor y de pedir al Señor revelación, confirmación y eso. Ya menos en estos días, pero yo he visto en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Gedeón, Dios le hablaba y él le puso confirmación al Señor en una vez. Y los mismos apóstoles, cuando tuvieron que elegir a un sustituto de este señor, del Iscariote, de Judas, también lo hicieron de una manera, vamos a decir, como a la suerte, como que Dios decida y no nosotros. Y vemos que eso era como una práctica para confirmar. Y yo pienso que a partir de esas descripciones que ciertos grupos religiosos también han incorporado la costumbre de las decisiones. Y no me quiero extender, pero sí debo decirle que yo tengo negocio de alquiler de casa, y en esta semana pasada tenía una casa vacía y oramos mi esposa y yo y pedimos al Señor que nos envíe un inquilino que sea buena paga, etcétera, etcétera. Y soñamos en la noche que venía una señora y hacíamos un negocio, y luego poníamos el contrato en la cabeza y venía una lluvia y deshacía el contrato. Luego hicimos un negocio con otra persona y teníamos el contrato en la cabeza y nos cubrimos con una sombrilla para cuando el agua viniera no se mojara. Y resultó que le alquilamos a una mujer y como a los 3 días ella desbarató el negocio, como nosotros lo habíamos soñado. Luego le alquilamos a un joven y el negocio continúa hasta el día de hoy. Nosotros supimos, desde inmediatamente tuvimos mi esposa y yo ese sueño, que íbamos a tener problemas con esa señora. Y nosotros entendimos que fue Dios que nos dio como esa advertencia hacia el futuro, y no tuvimos nosotros ninguna desesperación ni ninguna desesperanza porque ya estábamos. Si quieres ahorita, Simón, nos quedamos un ratico y charlamos del tema. Importante el orar, es muy importante en todas las situaciones de la vida el orar y pedirle a Dios por guía. Sin embargo, esa guía no es una guía realmente como un sueño o como una directriz específica. Es más, digamos que más adelante vamos a hablar un poquito del tema si quieres y lo hacemos. Ahora entonces lo que vamos a hacer es, ya creo que estamos pasados 6 minuticos de la hora, y vamos a cerrar con una oración. Entonces, demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque
porque para siempre es su misericordia. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos das. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Digamos que lo último que les voy a comentar, les agradezco a todos el respeto que tienen para conmigo al llamarme pastor. No soy pastor, soy el profesor. Tengo muchos años trabajando con la iglesia, pero no tengo ese privilegio de ser pastor. Pero a todos les agradezco que me hubieran llamado así, pero soy simplemente el profesor Lucho. Todo el mundo me llama Lucho. Luego, si ustedes quieren hacerlo, bienvenidos. Y muchísimas gracias por participar. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo resto del día. Y pues, Simón, nos quedamos, si quieres, aquí un ratico. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Muchas gracias por haber participado. Gracias. Dios lo bendiga. Amén. Dios los Hasta bendiga a luego. todos. Gracias. Hasta luego, que Muchas estén bien. gracias, profesor Luis. Bendiciones Bueno, para usted también. gracias, César. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. En este momento fue pastor porque nos dirigió a nosotros. Gracias, Jorge. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Dios Salvador. te bendiga. Que Dios lo bendiga, Salvador. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, María Guadalupe. Que Dios me la bendiga. Amén. Aló. Aló. Sí, le escucho. Simón, ¿cómo está? Bien, gracias. Cuénteme un poquito de su merced. Cuéntame de su vida un poquito. Cuéntame cómo llegó a Academia Cristo. Cuéntame un poquito de su vida. Bien, Simón Manzueta, soy casado con 2 hijos. Desde mi niñez, o más bien mi madre me dio a luz cuando ella ya era cristiana evangélica, por lo que me crié bajo la sombrilla de muchas ideas religiosas, enseñanzas de la Biblia, escuela bíblica, dominical, etcétera. Y luego, como eso de los 13 o 14 años, me involucré en los temas musicales y eso. Y me fui, vamos a decir, al mundo, a cantar merengue, bachata, mejor dicho, a tocar merengue, bachata, y ya usted sabe, y me dieron por muerto, descarriado. La oveja negra de la familia. Sí, exacto. Entonces, Tú eres dominicano, ¿cierto? sí, soy dominicano. ¿De qué parte de Dominicana? Bueno, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aunque Permíteme un segundo, por favor, permíteme un segundo.